Yo invisible y el eclipse de la interioridad. El ser humano en lo más profundo de su yo busca en las experiencias de su vida y la imaginación de cada uno, modos de ser y de estar en el mundo. En la interioridad psicológica vemos la construcción histórica según el momento en el que se encuentre. Pueden ser siglos, etapas, etc. También cómo produce su yo interno en cierto periodo de la cultura occidental, ya que ésta no contempla al ser humano en conjunto. Esta no es la única forma de entender el yo. Las primeras metáforas de la introspección tienen que ver con el autoanálisis, que se denomina el padre de la interioridad. También la autoexploración como camino para llegar a Dios, volverse hacia adentro. Estos no se concentran en un mundo material y exterior de las acciones e interacciones sociales, sino afirma la interioridad inmaterial de la mente o el alma. Fuentes del yo se retiran de los terrenos divinos hacia el interior de cada hombre, en el conocimiento de uno mismo, dejando de lado los atributos universales del género humano. Indagar con las complejas aristas de la personalidad, el surgimiento de nuevas formas de construcción identitaria, amenaza a este yo introdirigido. Sociedad burguesa. Cambia la lectura en voz alta por la lectura interna y silenciosa. Este tipo de textos no se limita a narrar hechos y actos, ya que compleja el trama de los pensamientos, emociones, sentimientos, envuelven al héroe. No solo escribir lo que hizo, sino contar quién es. Esta sociedad que separa lo público de lo privado privilegia a este último que se enfrenta en un huracán de estímulos urbanos y mecánicos. Esto creó la creciente mercantilización de la existencia, estandarización de la vida según estándares industriales, aturdimiento sensorial, embotamiento cognitivo. Para moverse en ese universo de afuera era imprescindible el uso de máscaras protectoras. La autenticidad y la verdad se encontraban en casa. Subjetividad complica la relación entre sujeto y objeto. También le enriquece los medios de comunicación que expresan y contribuyen a producir ciertas formas de ser, formas de estar en el mundo, modos de percibir, experimentar y comprender el mundo. Esta comparación de subjetividades, lo que se tiene en cuenta para la definición de la identidad de los sujetos, cambia en los diversos contextos culturales. En este contexto de separación entre lo público y lo privado, ocurrió un intenso proceso de modernización de la percepción, principalmente en Occidente, debido al auge de la industrialización. La sociedad fue radicalmente urbanizada y modernizada. Aparecieron nuevos productos, medios de transporte, luz eléctrica, letreros de publicidad y nuevos medios de expresión y comunicación. Benjamin define el contexto como una segunda naturaleza inventada por el hombre, pero que no controlamos. En ella se enriquecieron las experiencias perceptivas, pero también hubo un aturdimiento sensorial y una estandarización de la vida. Estas reacciones positivas y negativas ayudaron a diferenciar lo público y lo privado. En público se tenía que tener cuidado y usar máscaras protectoras, mientras que en casa era donde uno hallaba la verdad y la autenticidad. La realidad exterior perdía su transparencia y el sujeto observador ganaba complejidad, lo que demandaba la autorreflexión y autoexploración. Es por esto que los diarios íntimos aparecieron. Esto causó que los sujetos del siglo XIX se volvieran hacia dentro de sí mismos, esto para construir su propio yo en el papel. En el relato propio tenía que haber una narrativa vital y un yo coherente. Se tenía que dar sentido a ambos. Para esto era necesaria la autoexploración, que buscaba interrogar la naturaleza humana fragmentaria y contingente. Esa no era general, sino aparecía en la experiencia propia. También la autenticidad reemplazó a la sinceridad. Esto causó una subjetividad más descentrada y fragmentada, que renunciaba a las pretensiones de ser sincera acerca de quién se es. Ahora el objetivo era ser auténtico, ser fiel a los propios sentimientos, pero sin la necesidad de exponerlos en público. El yo no perdió su protagonismo en la literatura moderna, pero se volvió más complejo. En este contexto cambiante, la lectura nos muestra a Georg Simmel, filósofo alemán que distingue el individualismo del siglo XVIII y XIX. El del siglo XVIII es cuantitativo, más genérico. El individuo es libre y calcado en el modelo del hombre universal, mientras que en el del siglo XIX era cualitativo, porque varios individuos eran únicos e incomparables. Lo más valioso del sujeto era aquello que lo tornaba único. Este nuevo individualismo estuvo acompañado por muchas novedades. Por ejemplo, el nacimiento de la clínica médica. Las enfermedades empezaron a comprenderse como encarnaciones en el cuerpo de cada individuo. Ahora se enfocaba en el enfermo, no en la enfermedad.
Las nuevas tecnologías y saberes científicos intentaron conocer al sujeto enfermo o anormal. Se quería explorar en el interior de uno, para extraer una verdad escondida sobre su intimidad oscura. Otro cambio fue en la sexualidad, que surgió como una poderosa invención de los tiempos modernos. El acto sexual mostraba una verdad profunda de uno, no era un comportamiento normal, sino una esencia internalizada del sujeto. Así, la sexualidad se definía como la relación con uno mismo, más que la relación con otros. Lo que interesaba era lo que se era, no lo que se hacía. Pero en los tiempos actuales todo cambió, se debilitó la interioridad individual y se han abierto ventanas para nuevas modalidades de subjetivación. Hay algo primordial tratado en el capítulo. Lo que se tiene en cuenta para la definición de identidad de los sujetos cambia en los diversos contextos culturales. En base a esto, en los primeros años del nuevo siglo, el comportamiento sexual y la interiorización psicológica influyen menos en la definición de la verdad de cada uno. Caso contrario con el cuerpo, que ahora asume la potencia de indicar quién se es. Además, experimentamos una expansión de las explicaciones biológicas del comportamiento físico y de la vida psíquica, que dictan verdades hegemónicas y cuestionan la interioridad psicológica como definidor de lo que es cada uno, como la genética y la neurociencia. Ahora, el malestar tiende a situarse en el campo de una fallada performance, que más que en un problema en la interioridad. Y las recetas ya no recomiendan el recurso de la autoexploración ni de la autorreflexión, sino soluciones técnicas como explicaciones biológicas. También se abandonó el espacio interior de uno. El yo se estructura de la imagen visible de lo que cada uno es, la cual se puede modelar. Con esto, la sinceridad y la autenticidad sufrieron severos golpes. Algo se aflojó en ese peso de ser uno mismo. Ahora, el aspecto físico asume un valor fundamental. Más que un espacio para albergar el tesoro de la personalidad, es una especie de objeto de diseño. Hay que mostrar en la piel la personalidad de cada uno en las pantallas. En esta cultura de espectáculo y apariencias, ya no parece haber motivos para indagar dentro de uno mismo. Ahora hay tendencias exhibicionistas que alimentan la persecución del reconocimiento en los ojos ajenos y el trofeo de ser visto. Ahora, todo lo que permanezca oculto corre el riesgo de no ser intersectado por nadie, y según las premisas de esta sociedad actual, es probable que si no te ven, no existas. Yo real y la crisis de la ficción. Cuando más se ficcionaliza y estetiza la vida cotidiana con recursos mediáticos, más ávidamente se busca una experiencia auténtica, verdadera, que no sea una puesta en escena. Se busca lo realmente real, o por lo menos algo que así lo parezca. Una de las manifestaciones de esa sed de veracidad en la cultura contemporánea es el ansia por consumir chispazos de intimidad ajena. En pleno auge de los reality shows, el espectáculo de la realidad tiene éxito. Todo vende más si es real, aunque se trate de versiones dramatizadas de una realidad cualquiera. Como dos caras de la misma moneda, el exceso de espectacularización que impregna nuestro ambiente tan mediatizado va de la mano de distintas formas de realismo sucio que hoy están en boga. Internet es un escenario privilegiado de este movimiento, con su proliferación de confesiones reveladas por un yo que insiste en mostrarse siempre real. Pero el fenómeno es mucho más amplio y abarca diversas modalidades de expresión y comunicación. Aún así, no se trata de algo completamente nuevo. Es posible detectar las raíces de este gusto por lo real ya en el siglo XIX. A lo largo de la era burguesa, entonces, el arte imitaba la vida y la vida imitaba el arte. Pero esa creciente ficcionalización de lo real en los diversos medios, así como la gradual naturalización de los códigos del realismo en la ficción, también contribuyeron a cambiar los contornos del mundo y de la realidad misma. Esos recursos de verosimilitud pronto desbordaron las páginas impresas de los libros y de los periódicos para invadir las pantallas del cine y de la televisión, y luego empaparían también la vida cotidiana. La realidad de todos nosotros también se ha vuelto realista, pero ahora, a diferencia de lo que ocurría en el lejano siglo XIX, el arte contemporáneo ya no pretende imitar la vida. Mientras tanto, la propia vida tiende a ficcionalizarse recurriendo a códigos mediáticos, especialmente a los recursos dramáticos de los medios audiovisuales, en cuyo uso hemos sido persistentemente alfabetizados a lo largo de las últimas décadas. Por los mismos motivos, se ha vuelto habitual recurrir a los imaginarios accionales para tejer las narraciones de la vida cotidiana, lo cual genera una colección de relatos que confluyen en la primera persona del singular, yo. Todo indica que esta inyección de dramatismo y estilización mediática que se apropió del mundo a lo largo del siglo XX ha ido nutriendo en anhelo
de acceder a una experiencia intensificada de lo real. Por eso, si la paradoja del realismo clásico consistía en inventar ficciones que pareciesen realidades, manipulando todos los recursos de verosimilitud imaginables, hoy asistimos a otra versión de ese aparente contrasentido, una voluntad de inventar realidades que parezcan ficciones. Espectacularizar el yo consiste precisamente en eso, transformar nuestras personalidades y vidas, ya no tan privadas, en realidades ficcionalizadas con recursos mediáticos. Cabría concluir que hoy se está generalizando nuevas estrategias narrativas, que denotan otros vínculos entre la ficción y lo real, o la no ficción, bastante apartados de los códigos realistas heredados del siglo XIX. En una época tan arrasada por las inseguridades como fascinada por los simulacros y la espectacularización de todo cuanto es nociones más sólidas como realidad y verdad, se han estremecido seriamente. Tal vez por ese motivo ya no cabe en la ficción recurrir a lo real para contagiarse de su peso y ganar veracidad. Ahora, dando otra inesperada vuelta a esa tuerca, la realidad empieza a imponer sus propias exigencias. Para ser percibida como plenamente real, deberá intensificarse y ficcionalizarse con recursos mediáticos. Entre las diversas manifestaciones que solicitan ese tratamiento, se destaca la vida real del autor artista, o bien de ese yo que habla, que se narra y se muestra por todas partes, ilustrando esa tendencia que tanto fulgura por doquier. Vemos surgir en las estanterías de las librerías, resonando con fuerza en las vitrinas mediáticas, lanzamientos editoriales como El rostro de Shakespeare de Stephanie Nolen, cuya finalidad es descubrir cómo era el verdadero rostro del bardo inglés, su cara, precisamente su aspecto físico. Justo de William Shakespeare, un autor sobre cuya vida ignoramos casi todo. Virginia Woolf destacó esa falta de informaciones que hoy tenemos sobre la vida privada y la personalidad de Shakespeare, justamente como un elemento fundamental de nuestra relación con su obra. Como sabemos tan poco de él, ese autor es pura literatura. Su figura coincide plenamente con lo que escribió. Shakespeare es su obra, ni más ni menos que eso. Las autobiografías de este tipo, las que constituyen un nuevo género editorial con increíble éxito, remiten a un caso quizás legendario. Un ejemplo de estos tenemos a Victoria Beckham, quien publicó en el 2001 su propia biografía, nombrada Aprendiendo a volar. En este caso, la autora narradora personaje habla abiertamente sobre las controversias que la acercan. Las biografías más tradicionales también constituyen un fenómeno de ventas en la contemporaneidad, es decir, aquellas dedicadas a narrar la vida de los personajes reales que hicieron alguna acción pública que pueda considerarse su obra. Pero también existían las autobiografías de jóvenes celebridades sin obra alguna, por lo menos en el sentido moderno, y estas pueden compararse con otro fenómeno editorial ocurrido algunas décadas atrás. Estas novedades serían versiones muy actuales de otro género igualmente polémico y exitoso. Hablamos de la literatura testimonial, cuyos frutos también ostentan un tono confesional, realista y documental. La diferencia es que estos relatos se apoyaban en un yo casi anónimo que narraba, protagonizaba y firmaba una historia verdadera, y se erguía más como un representante de un tipo social que como uno individual, fulguralmente singular. Pero aún así, la diferencia entre ambos géneros es abismal, ya que mientras estos libros de hace algunos años eran explícitamente politizados, los de ahora constituyen la encarnación de la frivolidad y el chismorreo. Otra de sus vertientes la constituyen las novelas verdad, libros de no ficción escritos por periodistas profesionales pero dedicados a desmigajar algunos asuntos relacionados a sus propias vidas. En este sentido, por ejemplo, abundan las biografías que apuntan a pintar también una época o un determinado tema histórico, el cual tiene el fin de entender los sentidos de esta súbita epidemia de pequeñas historias íntimas, mucho más humildes y despolitizadas, aunque protagonizadas por un yo que desborda por todas partes. Esta tendencia es tan fuerte que ya ha invadido también el cine, con el súbito auge de los documentales y sobre todo de un subgénero específico, las películas de tipo narradas en primera persona por el mismo cineasta. Sin embargo, una buena parte de los riesgos implícitos en esta sobreexposición en pantalla grande parecen haberse disuelto, junto con los muros que solían separar la esfera pública y el ámbito privado, por lo que en Latinoamérica el fenómeno crece con bastante agilidad. Acompañando este importante movimiento cultural, otros géneros de no ficción prosperan en los ámbitos más variados. Un ejemplo de este es el teatro de biodramas,
es en el cual se trata de montar biografías escenificadas con la intención de explorar las nuevas posibilidades de relación en teatro. Vale la pena considerar las revelaciones de este fenómeno en las artes plásticas, especialmente en el ámbito de la fotografía. Es enorme la variedad de obras de este tipo, tanto en lo que concierne su intención como su calidad. Entre ellas existen lo que son las parodias, las cuales presentan alzar una voz crítica con respecto a estos procesos o iluminar sus múltiples sentidos. En los márgenes de los museos y los circuitos más candentes de las artes contemporáneas, las imágenes de personajes anónimas proliferan sin causar este tipo de perturbaciones, o al menos sin la intención explícita de despertar cuestionamientos de ningún índole. Una escuela que ha crecido enormemente gracias a la facilidad ofrecida por las cámaras digitales y que se ha legitimado por la popularización de los blogs y fotoblogs de este tipo son cada vez más abundantes. Algunos suelen llamarnos pornologs, porque sus autores narradores protagonistas defienden la sensualidad y el erotismo del desnudo parcial. Otra denominación para el nuevo fenómeno es egologs, ya que el éxito de exhibir sus fotos le sube el ego. En otros casos también existen los extremos de autorretratos radicales. Por todas partes se extienden los dominios de esta no ficción autocentrada, o como algunos lo llaman, de una cierta autoficción. Proliferan las narrativas biográficas, la especulación de la intimidad y la exploración artística de todas las artistas del yo. Se agrava la crisis de la literaria canónica y de los géneros de ficción tradicionales. Hoy estamos todavía más lejos de aquel periodo en el cual la novela moderna vivenció su apogeo, cuando la ficción literaria era el espejo más fiel de la vida real, aunque todavía prolifere un cierto gigantismo en la prepotencia de un nicho específico del mercado editorial. Como dijo Walter Benjamin al constatar el nacimiento de una nueva literaria, el relato breve o short story, ya en los años 30 del siglo XX, el hombre logró abreviar hasta la narrativa.